Hola. ¿Se oye? Bueno, buenas noches. Gracias a todos ustedes por venir a esta conferencia que es la clausura del 7º curso de la Escuela de Ciudadanos. Quiero saludar a todos los que nos están siguiendo en directo por internet, gracias a nuestros patrocinadores, la Diputación Unicaja y la cadena SER, y a todos los colaboradores que hacen posible este acto, y desde luego a ustedes y al Castillo de Pilas Bonas, que nos ha acogido un año más en este estupendo salón. Clausuramos hoy, como decía, el 7º curso de la Escuela de Ciudadanos con un invitado de lujo, el escritor Antonio Muñoz Molina, cuya extraordinaria obra ha sido reconocida por millones de lectores y recibido los más importantes premios literarios, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias, por citar solo uno. Debo agradecer de manera especial a Antonio que uno de sus primeros actos tras regresar de Nueva York, donde reside buena parte del año, sea acudir a Manzanares a hablar de la educación en la democracia. No me voy a extender mucho más porque tenemos la suerte también de que uno de los miembros de la Escuela de Ciudadanos, el vecino de Membrilla y profesor de Lengua y Literatura, Blas Villalta, es un especialista en la obra de Muñoz Molina, sobre la que está preparando una tesis. Curiosamente, Blas acaba de regresar también de California ayer mismo, y en donde ha estado dando clase durante un año. Sin más preámbulos, le invito a Blas a que nos haga nos trace una panorámica sobre la obra tan importante de Muñoz Molina. Blas. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia esta noche, gracias a Román Orozco por su labor al frente de la Escuela de Ciudadanos y gracias al ciudadano ejemplar que es nuestro invitado de esta noche. Debo confesar que es para mí un honor inmerecido poder presentar hoy en el Castillo de Pilas Bonas de Manzanares a alguien que con sus palabras y con sus hechos ha ayudado a configurar la memoria sentimental y a cimentar la conciencia cívica de muchos miles de españoles. Antonio Muñoz Molina es un escritor de los que uno necesita para explicarse el mundo. Hay entre sus libros un hilo inquebrantable que los une al origen de la literatura. En ellos está el fervor por contar historias que nutre la imaginación infantil y las narraciones orales. Antonio nació en 1956 en Úbeda, Jaén, lugar donde transcurrió su infancia y adolescencia y sobre el que creó el espacio imaginario de Mágina. Muchos de sus recuerdos de niño son materia de sus novelas. Una familia trabajadora en la España interior y rural de los 60, la huerta de su padre, el mercado donde vendía la hortaliza, las mujeres de la familia cantando mientras hacían la casa, la radio de la época, el cine de verano, la irrupción de la música en inglés y la modernidad. También sus recuerdos escolares, entre los que aparece la figura heroica de un maestro que consiguió convencer al padre para que le permitiera seguir estudiando. Cursó periodismo un año en Madrid, geografía e historia en la Universidad de Granada y se especializó en historia del arte. Cuando terminó la carrera cumplió con el servicio militar en Vitoria y San Sebastián, en aquellos años tan siniestros, y de aquellas experiencias se valdría después para escribir el libro Ardor Guerrero. De vuelta a Granada, trabajó en el ayuntamiento organizando actividades culturales y conciertos. En Granada empezó a publicar sus primeros artículos en prensa, una recopilación de los cuales constituyó su primer libro, El Robinson Urbano. Después empezó una de las carreras literarias en español más sólidas de nuestra época. Una visita casual del poeta Pere Ginfarré a Granada propició la publicación de su primera novela, Beatus Ille, en la que aparece por primera vez el universo de Mágina. En 1987 se publicó El invierno en Lisboa, por la que recibió el Premio Nacional de Narrativa. Siguieron el libro de cuentos Las otras vidas y la novela Beltenebros, llevada al cine por Pilar Miró. El jinete polaco, aparte de Premio Planeta y Premio Nacional de Narrativa, es una de las más intensas experiencias que muchos hemos podido tener como lectores. En este libro, que consagró su carrera literaria, aparece de nuevo la tradición oral de la España interior, la memoria de la guerra civil, la búsqueda de las raíces familiares y a la vez de un mundo nuevo y moderno. En 1995 fue elegido miembro de la Real Academia Española, donde ocupa el sillón U minúscula y desde donde reivindicó al escritor Max Aub. En los años siguientes vieron a la luz obras más breves: Los misterios de Madrid, El dueño del secreto, Nada del otro mundo, Carlota Feinberg, En ausencia de Blanca. La novela Plenilunio fue llevada al cine en 1998. En 2001 publicó Sefarad, una novela de novelas, una caleidoscópica reflexión sobre la trágica historia de Europa en el siglo XX. De su atracción por la cultura de los Estados Unidos ha quedado huella en muchas obras y en su propia vida, pues en los últimos años ha vivido a caballo entre Nueva York y Madrid. Ha dado clases en la Universidad de Virginia, en la City University de Nueva York y en el Bard College, y desde 2010 en la New York University. En sus continuos viajes a la ciudad se modeló la obra Ventanas de Manhattan, que es sobre todo una mirada experta al arte y a los multiformes modos de vivir y sobrevivir en la gran ciudad. Entre 2004 y 2006 fue director del Instituto Cervantes de Nueva York
cargo que decidió abandonar por la elemental razón de que no le dejaba tiempo para aquello que un contador de historias más necesita: escribir. El viento de la luna, La noche de los tiempos y Como la sombra que se va son sus últimas novelas, y hace unos días salió a la venta El faro del fin del Hudson. Pero al margen de su variada obra narrativa, Muñoz Molina es también un articulista sobresaliente. Podemos leer sus artículos sobre cultura o arte cada sábado en el suplemento Babelia del País, y también en publicaciones dispares, como la revista de divulgación científica Muy Interesante o la revista musical Scherzo. Con el paso de los años ha ido asimismo forjando una sugestiva obra ensayística, reflexiones sobre pintura, música o viajes, sobre el oficio literario, a las que en 2013 agregó un libro que es una denuncia y a la vez un acto de generosidad: Todo lo que era sólido. Una lectura urgente para comprender la ceguera colectiva y voluntaria a la que sucumbieron los españoles durante las últimas décadas. Obras de Muñoz Molina han sido traducidas a 20 idiomas. Es doctor honoris causa por la Universidad de Jaén, por la Universidad Villanova en Pensilvania, por la Universidad Brandeis en Massachusetts. En 2013 recibió el Premio Jerusalén por el conjunto de su obra, y el mismo año el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. En el discurso de entrega hizo una hermosa declaración de las razones de su oficio: escribir poniendo artesanalmente en cada palabra los 5 sentidos, escribir sin concederse la menor indulgencia. Escribir siempre, cada día, esmerándose incluso en las impresiones rápidas de su blog, donde comparte vivencias sabrosas de su vida madrileña o neoyorquina, conciertos en el Carnegie Hall, una visita para hablar sobre Mozart en un instituto de Harlem, o la hazaña personal de hace unas semanas: recorrer de punta a punta la isla de Manhattan con un bocadillo de jamón y un botellín de vino tinto en la mochila. Una de las muchas cosas que también aprendió de su padre: aunque no te paguen, las cosas hay que hacerlas bien. Gracias a Antonio, el mundo de muchos lectores se ha hecho más ancho y más intenso. En nuestra experiencia está ese joven del jinete polaco que, mientras camina por ciudades norteamericanas, se recuerda recogiendo aceitunas entre la escarcha del suelo junto a su madre, o subiendo la cuesta de la huerta a lomos de la burra de su abuelo. Y gracias a sus sosegadas y certeras reflexiones, es más fácil creer en un mundo habitable, adherirse a su espíritu de convivencia cívica, al amor por la instrucción pública. En un reciente artículo concluía Antonio con una frase que resume su actitud verdadera ante el oficio: en una democracia, el único compromiso inexcusable de un escritor, como el de cualquiera, es el ejercicio común de la ciudadanía. Vecinos de Manzanares y alrededores hoy van a tener el gusto de escuchar las palabras del escritor, del académico y del ciudadano Antonio Muñoz Molina. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia, gracias a Román, al que conozco desde hace muchos años, por invitarme, y gracias a Blas por esta presentación tan detallada y tan generosa de mi trabajo, ¿no? Cuando me invitó Román a hablar en esta escuela de ciudadanía, pensé que, después de darle algunas vueltas, pensé que el tema del que me parecía más oportuno hablar precisamente giraba en torno a los conceptos que están contenidos en el nombre de la escuela, ¿no? Escuela de ciudadanía. Y eso me llevó a pensar en la necesidad de la escuela en la democracia y de la educación en la democracia. Hay que partir del hecho que se puede olvidar de que la democracia hay que enseñarla porque no es natural, ¿no? Es decir, hay otras cosas que son naturales, pero si uno lo piensa, la idea de que todas las personas son iguales a pesar de todas sus diferencias, la idea de que hombres y mujeres pueden tener los mismos derechos, la idea de que todas las personas, independientemente de su origen, de sus medios económicos, de su formación, comparten una identidad fundamental, que es la identidad igualitaria de la ciudadanía. Esa es una idea muy sofisticada, que tardó mucho en imponerse, y es una idea tan difícil que nos damos cuenta de que si no se vigila de manera permanente, se pierde, ¿no? Una de las cuestiones más llamativas de la democracia es lo frágil que es, lo fácilmente que lo que se gana se pierde, lo fácilmente que dirigentes que parecen honrados de pronto se vuelven corruptos, lo fácilmente que lo que se da por seguro ya no está, ¿no?
Y eso tiene que ver con eso que digo, es decir, la democracia, y si sumamos a la democracia otra parte fundamental de ella, que es el estado de bienestar, son cosas muy raras, y si pensamos en el mundo, pensamos en la historia del mundo, o si pensamos en la situación del mundo ahora mismo, nos damos cuenta de que todas aquellas cosas que nosotros, de un modo u otro, damos por supuestas, todas esas cosas que damos tan por supuestas que no les prestamos demasiada atención, son extremadamente raras, ¿no? Nosotros tenemos esas cosas que digo, ¿no? ¿En cuántos países hay una igualdad aceptable entre hombres y mujeres? ¿En cuántos países hay una cierta igualdad ante la ley? ¿En cuántos países hay libertad de expresión? ¿En cuántos países las personas pueden ejercer sus opciones o sus inclinaciones eróticas en plena libertad? Y si pasamos eso, ¿en cuántos países hay una educación pública decente? ¿En cuántos países hay una buena sanidad pública? ¿En cuántos países hay algo de imperio de la ley, ¿no? Entonces eso es otra cuestión que es importante tener presente y que forma parte de eso que yo llamo la educación y la buena educación, ¿no? No hay ciudadanía ni hay democracia sin educación por esa razón, porque la ciudadanía y la democracia son artificiales, ¿no? Y educación lo digo en el doble sentido de la palabra, ¿no? En el sentido tradicional que ha tenido en nuestro idioma, ¿no? Cuando se hablaba de la buena educación, ¿no? No puede haber un sistema democrático sin buena educación. Y eso yo creo que es uno de los déficits que nuestro sistema ha tenido y sigue teniendo, ¿no? ¿Por qué será eso? Yo creo que somos un país, es una democracia joven. A mí no me gusta estar continuamente pensando eso que hace tanta gente que se dedica a la política, que es buscar la responsabilidad de lo que ocurre, atribuírsela a otros o a cosas que pasaron en otra época. Pero realmente nosotros, cuando llegamos a la democracia, veníamos de una dictadura muy grosera, ¿no? Las dictaduras son por naturaleza groseras, pero yo tengo la impresión de que la nuestra era particularmente grosera. Se nos ha olvidado lo grosera que era la dictadura, ¿no? Y claro, cuando tú pasas de la dictadura a la democracia, no tienes modelos que te enseñen cómo ha de ser ese comportamiento, ¿no? Nosotros llegamos de la dictadura a la democracia, y como la dictadura se basaba en normas crueles y arbitrarias, nosotros pensamos que nos daba la impresión de que toda norma o toda formalidad era reaccionaria, que era más democrático carecer de formas o de normas o de buenas maneras, ¿no? Pero si uno piensa en lo que es el ejercicio de la democracia, se da cuenta de que la buena educación es uno de sus fundamentos. Y cuando digo buena educación, voy a ser más específico. La buena educación significa que la vida pública está regida por un decoro, por unas formas, por unos comportamientos que no tienen que ver con las propias decisiones políticas, con las inclinaciones políticas. La buena educación implica la idea de que uno puede y debe, en democracia, tiene que dirimir, tiene que discutir a muerte, tiene que discutir hasta el final, porque lo que distingue un sistema democrático de un sistema totalitario es que las cosas tienen que estar sometidas continuamente a examen. Y hay diferencias muy grandes entre las personas, pero se nos olvida, y en España se nos ha olvidado muchas veces, que dejando a un lado, por debajo de esas diferencias tan grandes, hay unas similitudes fundamentales. Es decir, podemos discutir a muerte durante horas sobre muchas cosas, pero esa discusión está limitada y está regida por las buenas maneras. Esas buenas maneras, con mucha frecuencia, las hemos visto
que se perdían en el debate político y hasta en el debate periodístico, ¿no? Hasta en la información periodística, ¿no? Y muchas veces ha parecido en nuestro país que la falta de buenas maneras era una señal de autenticidad, ¿no? ¿Cuántas veces uno lee, por ejemplo, de alguien que escribe en los periódicos, ¿no? Que dice, no, este dice la verdad, este dice las cosas como son. Y tú te fijas y dices, a ver, ¿qué es lo que dice este? ¿No? Y lo que dice este son exabruptos. Lo que dice este es que usa insultos, que usa descalificaciones, ¿no? Y parece que la lengua hablada correctamente o con normas de educación es más reaccionaria o es menos auténtica, ¿no? Una parte muy importante de la pedagogía democrática la tienen que hacer las personas que son elegidas y que ocupan cargos públicos. Y claro, lo terrible es cuando esa pedagogía, los encargados de esa pedagogía de las buenas maneras, precisamente son los que más se caracterizan por su grosería, ¿no? Otro de los déficits de nuestro sistema es el modo en que ha tenido mucha más importancia la expresión continua de la opinión que la información, ¿no? Uno ve programas de debate políticos y uno piensa, aparte de gritar, ¿qué se está debatiendo aquí? ¿Qué cuestiones fundamentales se están discutiendo? ¿De qué me estoy enterando? De lo que yo necesitaba saber, ¿de qué me estoy enterando? Hay una cosa que yo admiro profundamente en la prensa anglosajona y es precisamente ese mantener un tono de decoro. Todo puede ser dicho y toda disidencia puede ser llevada hasta el máximo, pero esa disidencia tiene que estar regida por esa buena educación, que es además la buena educación que permite que es la buena educación que es respetuosa hacia el ciudadano. No necesitamos gritar, no necesitamos que nos griten, no necesitamos que nos digan cosas brutales. Nosotros somos capaces de elegir y somos capaces de llegar a una reflexión. Para mí el aprendizaje de esas buenas maneras, debo confesar que lo he aprendido a veces en otros países, pero también lo he aprendido en nuestro país. Y lo aprendí sobre todo en una época que ahora se ha olvidado mucho, que es la época del terrorismo en el País Vasco, ¿no? Curiosamente, hace unos años el terrorismo era el problema que más preocupaba a los españoles. ¿Quién iba a decirnos hace unos años que ese problema iba a desaparecer de la preocupación, ¿no? Pero no puede desaparecer de la reflexión. Y yo recuerdo que una cosa que me hizo cobrar conciencia de esto que les estoy diciendo, porque todos nos tenemos que educar, cobrar conciencia de la diferencia que hay en una democracia entre el adversario y el enemigo, fue estar en el País Vasco, ir a apoyar a los demócratas en el País Vasco y ver que allí gente de distintos partidos, gente del Partido Popular o gente del Partido Socialista, sobre todo, de pronto tenían una cosa en común, y la cosa que tenían en común era que los mataban. Entonces, cuando ves ese enemigo enfrente, ahí te das cuenta de que por debajo de las mayores discusiones que pueda haber, hay unos principios fundamentales, y esos principios se defienden y se ejercen con la buena educación. Yo recuerdo cuando fue asesinado, ahora hace 20 años, el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Sebastián, Ordóñez. El único que fue, la única persona que no era de su partido al entierro fue Fernando Savater. Y Fernando Savater fue insultado por mucha gente por ir al entierro de un concejal de otro partido, un concejal de un partido de derechas, ¿no? Y recuerdo que él decía, es que yo quería que este hombre estuviera vivo para discutir con él y para pelearme con él. Esa idea de que podemos tener una fraternidad fundamental con una persona que tiene ideas opuestas a las nuestras, es una idea que se aprende también, porque no es una idea natural, porque no es una inclinación natural del ser humano, ¿no? Y a nosotros nos ha costado y nos cuesta mucho eso.
Además, hay una cosa con respecto a las buenas formas que a mí me llama la atención. No sé si se han dado cuenta de que solo hay buenas formas. Parece que la formalidad, la solemnidad, el respeto solo funcionan cuando tienen que ver con la religión o con la Iglesia. Parece que la democracia es incapaz de crear esas buenas formas, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención cuando los periodistas se acercaban al presidente del gobierno, por ejemplo, a quien sea, le hablan de tú y le dicen presidente, ¿no? Cuando iban a acercarse a la duquesa de Alba, siempre decían señora duquesa. Yo pensaba, seguimos en el feudalismo. Es decir, solo a los aristócratas y a los grandes de España se les habla de usted y se les habla con respeto, ¿no? Hay una cosa que me llama mucho la atención. En Estados Unidos hay una gran solemnidad en todo lo que tiene que ver con el presidente, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la autoridad del Estado. Y eso tiene que ver con el hecho de que esas personas simbolizan la soberanía popular, nada menos. Cuando hay una rueda de prensa, recordará Román, cuando hay una rueda de prensa en la Casa Blanca, todo el mundo, entra el presidente y todo el mundo se pone en pie. Y a continuación hacen las preguntas más directas y las preguntas más difíciles. En España, en la rueda de prensa, al político se le habla de tú, pero los periodistas aceptan que no se permitan preguntas. Pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Cómo puede haber una rueda de prensa en la que no se admiten preguntas? ¿Cómo puede ser? Tenemos esa cosa superficial de al político se le habla de tú y al mismo tiempo se permite que no acepte preguntas, ¿no? Entonces, esos modales, esas formas que mucha gente ha considerado que eran reaccionarias, ¿no? O que eran molestas, esas formas son un elemento fundamental del sistema democrático. Y la otra parte, para mí, fundamental, es la cuestión de la educación pública. Sobre todo digo la educación pública por una razón, porque la educación pública es la que compete a todos. El que pueda permitírselo tiene que vaya a la educación privada, ¿no? Es decir, hay quien puede permitirse una educación de primera clase pagándola para sus hijos, pero lo que nos compete a nosotros como ciudadanos es esa parte de la educación que es fundamental porque es la que tiene que recibir todo el mundo, ¿no? Si se fijan en la idea de la educación pública, la idea de los institutos de bachillerato vienen de la Revolución Francesa directamente, vienen del pensamiento republicano en el sentido más profundo y menos anecdótico de la palabra. En el momento en que se llega a la idea de que la nación es una comunidad de ciudadanos iguales, los ciudadanos tienen que tener una formación adecuada. El ciudadano tiene que hacerse. Y eso nos lleva también a otra diferencia fundamental, que es una diferencia que estaba mucho en el pensamiento progresista y que después se ha desdibujado, ¿no? La diferencia entre creer que las personas tienen una esencia natural y de nacimiento y la idea de que las personas nos vamos haciendo, ¿no? Hay un gran escritor americano, Saul Bellow, decía que hay dos tipos de personas, ¿no? Están yo decía en inglés, ¿no? Los beers y los becomers, ¿no? Los beers son los que creen que todo es de nacimiento, que somos de una pieza y somos así de nacimiento. Y los becomers, y él ponía por ejemplo a Don Quijote, ¿no? Son aquellos que defienden que las personas somos procesos, que podemos ser cosas muy distintas. El pensamiento progresista siempre se inclinó por esta segunda parte. ¿Por qué? Porque era una revolución en contra de la idea autoritaria y eclesiástica de que se nace de una manera, ¿no? Tú naces y que hay un orden natural. Tú naces aristócrata y estás
destinado a mandar, ¿no? Naces campesino y tienes que ser campesino toda tu vida, ¿no? Hay un orden natural. Hasta hace poco se pensaba que se nacía hombre o se nacía mujer, y si se nacía mujer, eso quería decir, y se sigue pensando en muchos sitios, que se estaba destinado a otras cosas distintas, sin duda inferiores, ¿no? La idea progresista es una idea revolucionaria, es que las personas nos hacemos. Podemos ser cosas muy distintas. Y cuando vemos la historia de nuestro país, la historia reciente de nuestro país, vemos que ha consistido en gran parte en hacernos, en hacer cosas que eran inesperadas, que eran inusitadas, que eran distintas. En eso consiste la educación. La educación consiste en pensar que cualquier persona, independientemente de su origen, puede alcanzar el desarrollo máximo de sus capacidades. Y para que eso ocurra, tiene que haber un sistema que lo garantice. Y uno se pregunta, ¿hemos hecho ese sistema? Porque además hay otra cosa, y es que la gente de izquierdas, en los últimos años, en muchos casos abandonó esta idea del hacerse para abrazar la idea de la identidad, ¿no? Para abrazar la idea de las esencias, ¿no? Y hemos visto cómo asombrosamente partidos o personas que pertenecían a esa izquierda se apuntaban a la idea o defendían la idea nacionalista de los pueblos como identidades elementales, primitivas, invariables a lo largo de los siglos, ¿no? Y hemos visto cómo se abandonaba la idea progresista de la educación como el modo en que una persona se hace, ¿no? Yo no creo que pueda haber un sistema democrático sin una educación solvente, sin una educación sólida. ¿Por qué se abandonó en parte eso? Porque yo creo que por una razón llegó una especie de moda de adanismo, ¿no? Se suponía que lo que había que defender era la espontaneidad absoluta, ¿no? Que todo lo que no fuera espontáneo, todo lo que implicara un esfuerzo, todo lo que implicara una disciplina, que era reaccionario, ¿no? Porque además hay una cosa que ha ocurrido en España, y es que la educación, sobre todo al mismo tiempo que la educación se universalizaba y que hemos alcanzado algo que no habíamos tenido nunca, se impuso en la educación un modelo que era un modelo identitario, imitado de los modelos nacionalistas. Es decir, no se trataba de, en el sentido progresista, de educar a las personas para ser ciudadanos, sino se las educaba para ser miembros de una comunidad. Cuando nosotros éramos niños y adolescentes, se decía que las personas se hacían una cultura, ¿no? Uno se hacía una cultura, se construía una cultura. Con el tiempo, el concepto de cultura cambia. Y entonces, en vez de hacerse uno una cultura, y la cultura se la hacía uno, de pronto la cultura es algo colectivo en lo que se nace. Entonces, una gran parte del esfuerzo educativo en toda España, en unos sitios de un modo más que de otro, ha ido, insisto, no a buscar la creación, la educación de sujetos, de ciudadanos soberanos y críticos, sino a un adoctrinamiento ideológico nacional. Claro, ¿por qué digo que hace falta? ¿En qué concretamente quiero defender la idea de la educación como parte de la ciudadanía? Voy a poner unos cuantos ejemplos, ¿no? El ciudadano necesita del conocimiento. Necesita del conocimiento y necesita varios tipos de conocimiento fundamentalmente. Necesita, por ejemplo, no puede haber ciudadanía sin conocimiento histórico. Conocimiento histórico implica el saber, dentro de las posibilidades, claro, que tenemos todos,
implica el tener un conocimiento real de lo que ha ocurrido antes de nuestra vida, de nosotros, de lo que ha ocurrido antes. Si se fijan, no hay dictadura, no hay sistema totalitario que no se base en la mentira histórica. Todos los regímenes dictatoriales, todos los regímenes opresores se han dedicado a tergiversar la historia, a contar una versión de la historia hecha a la medida de sus intereses políticos. Una versión de la historia hecha a la medida de esa identidad nacional indestructible, ¿no? Piensen, por ejemplo, el modo, voy a poner unos cuantos ejemplos, el modo en que en la España de Franco, en la que algunos de nosotros crecimos, en la España de Franco se hablaba de la Reconquista, o se hablaba del modo en que en la España de Franco se identificaba la guerra civil como si hubiera sido una cruzada, ¿no? Se contaba la historia de España como esa lucha perenne entre los nobles españoles cristianos y los invasores musulmanes, y eso creaba una continuidad con la dictadura de Franco y con la guerra civil, ¿no? Recordarán que había eso que llamaban los malos españoles, ¿no? El Papa Pío XII, nada menos que le otorgó a la guerra civil, en el bando franquista, el término de cruzada. Entonces, los hechos históricos se tergiversan para justificar una dominación. Y se tergiversan para justificar la expulsión de una parte de los ciudadanos del país. Es una mentira. Eso es mentira, es literalmente mentira. También se miente, se fabrica la historia para algo que a todos los regímenes demagógicos les interesa mucho, que es la creación de un enemigo exterior y de una responsabilidad que no nos pertenece al pueblo elegido, ¿no? Y por una parte está el pueblo, que es justo, que es noble, que es inmemorial, y ese pueblo, los problemas que tiene, los causan sus enemigos, ¿no? Los causa un enemigo exterior. Eso se ha repetido en todos, absolutamente en todos los regímenes dictatoriales. Y se ha repetido de una manera, por supuesto. Eso ha justificado desde el crimen hasta la corrupción. Esa idea de contar la historia como si fuera una novela en la cual uno de pronto siente que pertenece. Ya no eres un individuo común, ya no eres una persona vulgar, mediocre, más o menos mediocre. Eres miembro de una comunidad noble que remonta a sus orígenes. Siempre se remontan los orígenes al Paleolítico, ¿no? O cosas así. Y además una comunidad inocente, que si tiene problemas es porque se los causan otros. Se los causa el enemigo exterior o se los causa el enemigo interior. Entonces, ¿para qué nos sirve el conocimiento histórico? Entre otras cosas, para saber que eso es mentira. Para saber que no hay una dirección en la historia, que no hay pueblos inocentes y nobles y pueblos invasores. Para saber que las cosas son mucho más contingentes, que las cosas son mucho más ambiguas, son mucho más difíciles. Hay una tendencia en el ser humano, hay una tendencia a buscar legitimidades, ¿no? A justificar las propias actitudes, a simplificar las cosas. Yo creo que uno de los fundamentos de la enseñanza, y de la enseñanza histórica en particular, es dar la idea de la complejidad. Que las cosas no son fáciles, que no hay buenos y malos que se puedan distinguir muy fácilmente, que las cosas requieren un esfuerzo de conocimiento. Claro, es mucho menos épico, ¿no? Estamos aquí en Manzanares y imagínense que ustedes se sientan parte de la raza castellano-manchega que ya en el Neolítico dio muestras extraordinarias de creatividad, que si ha tenido algún problema ha sido causado por el gobierno central o por los invasores que llegaron, todo eso. Eso te produce, además, una cosa muy halagadora, que es sentirte víctima y perseguido sin ningún esfuerzo. Eso es uno de los halagos mayores, de los halagos a los que las personas somos más sensibles. Recuerdo
hace un tiempo, el presidente actual de la Generalitat decía que la situación de los catalanes, y hablamos ya en términos de colectividad, ¿no?, como si todos los catalanes fueran iguales, ¿no?, que la lucha de los catalanes era como la lucha de los negros del sur de Estados Unidos por la conquista de los derechos civiles, ¿no? Eso es una mentira. Eso es una tontería. Pero es importante saber los argumentos para desmontar esa tontería. Por eso es tan importante el conocimiento histórico. Y también por otra cosa más, para darnos conciencia de que las cosas que son ahora de una manera han sido de otras maneras distintas. Eso te da conciencia de algo de lo que yo he hablado antes, que es la conciencia de la fragilidad y la novedad de lo que se tiene. Necesitamos el conocimiento histórico para saber, por ejemplo, el salto social tremendo que se ha dado en Europa o que se ha dado en España. Si no, pierdes la noción, pierdes el sentido de las proporciones. Si no sabes que hace 60 años, 70 años, en 1945, Europa era un continente destruido, completamente destruido y minado por el odio y por la miseria, no puedes valorar lo que Europa ha construido. Si no sabes, como sabemos muchos de nosotros, cuál era la posición de las mujeres en la sociedad española no hace un siglo, sino cuando nosotros éramos niños o adolescentes, no sabes valorar lo que se ha construido. Por eso necesitamos el conocimiento histórico. Y también necesitamos el conocimiento y la familiaridad con el idioma y con la literatura, por varias razones. Una de ellas, completamente práctica. Necesitamos darnos cuenta de cómo las palabras pueden ser manipuladas, de cómo una parte muy importante de lo que hace la literatura es someter a crítica y a duda, incluso a sarcasmo, los discursos oficiales. Continuamente estamos rodeados de mensajes fraudulentos, de mensajes pseudopoéticos, de mensajes... Entonces, si no tenemos un conocimiento certero y una intuición de la riqueza del idioma y de la posibilidad que tiene el idioma de mentir, vamos a estar en mucho peores condiciones de comprender. Y necesitamos el dominio de la lengua y de la literatura, porque una parte del ejercicio de la ciudadanía es la expresión verbal. Tenemos que debatir, tenemos que tener instrumentos para contar la realidad de manera comprensible. Necesitamos, cuando yo hablaba de los periódicos, necesitamos información certera para tomar decisiones, y esa información nos llega a través de las palabras. Por eso es tan importante esa vigilancia. Y eso me lleva a otra necesidad de la educación, que es para mí una de las fundamentales, que es lo que yo llamaría el método experimental. Cuando nosotros estudiábamos, había una división siempre muy, muy clara entre ciencias y letras, ¿no? Los que éramos aficionados a las letras pensábamos que las ciencias eran una cosa aburrida y pesada y tal, y los de ciencias pensaban que lo de las letras era una cosa de niñas, ¿no? O de gente un poco afeminada o débil mental, ¿no? Si no hay no solo ya conocimiento científico, sino método experimental en el propio comportamiento diario, en la manera de uno mirar la realidad, difícilmente vamos a tener posiciones políticas aceptables. ¿Y qué es a qué llamo un método experimental? Necesitamos, claro, tener una idea de la historia de la ciencia, porque necesitamos comprender el mundo. Necesitamos comprender, entre otras cosas, por una razón de humildad, ¿no? Y vuelvo a la idea nacional que decía antes, ¿no? La idea primitiva o la idea nacionalista es la idea de que tú eres el centro del mundo, ¿no? Tu pueblo es el centro de la historia. Tú personalmente eres estupendo, ¿no?
te mereces todo, todos los anuncios te lo prometen todo, ¿no? Eres la cima de la creación, lo dice el clero, ¿no? Pues el conocimiento científico te da una lección extraordinaria de humildad. Te dice que eres parte de una especie que tiene una gran parte, de la inmensa mayor parte de su genoma, lo comparte con casi todos los demás seres vivos. Una especie que no es el centro de la naturaleza, que no ha sido elegida por Dios para gobernar la naturaleza, sino que es el resultado azaroso de la evolución. El conocimiento científico te explica que ni tu país, ni tu pueblo es el centro del mundo, ni tu país tampoco, ni tu planeta, ni eres el centro del tiempo. Es una lección de humildad y de racionalidad extraordinaria. Pero al mismo tiempo, yo creo que lo más importante de lo que estoy llamando el método experimental es que ese es el método que necesitamos para ejercer la ciudadanía. ¿Por qué? Porque necesitamos la ciudadanía y la política, cuanto más prácticas y cuanto más cercanas a la realidad, son mejores. Nosotros necesitamos, durante mucho tiempo, uno de los problemas que hemos tenido es que nos hemos dejado llevar por abstracciones ideológicas y no hacíamos caso a la realidad, ¿no? Tu partido, tú entregabas tu fe a tu partido, y tu partido, hiciera lo que hiciera, tú lo votabas, porque te guiabas por la fe. Como dice San Pablo, no nos guiamos por la vista, sino por la fe. Un ciudadano no puede guiarse por la fe. Tenemos que tener el conocimiento más próximo y más comprobable que podamos sobre la realidad para tomar decisiones sobre ellas, y también para saber si las decisiones que hemos tomado funcionan. Necesitamos, y eso es algo que se ha olvidado mucho en España en esta marea de palabras en las que hemos vivido durante mucho tiempo, ¿no? No se pedían cuentas, no se observaba lo real con cuidado. Es decir, uno puede tener grandes ideales, pero a la hora de llevar las cosas a la práctica, ¿funcionan o no funcionan? Hay un chiste que se cuenta de Estados Unidos, haciendo burla de los franceses, ¿no? De la propensión francesa a las abstracciones, ¿no? Que un filósofo francés le dice a otro, ¿no? Dice, sí, esto sabemos que funciona en la práctica, pero ¿funciona en la teoría? ¿No? Sí. Necesitamos la idea del método experimental, que es la idea democrática. Si la democracia se basa en que el mejor gobernante tiene que someterse al escrutinio público al cabo de 4 años. La democracia se basa no en un acto de fe, sino en la afirmación, como digo, de la atención al mundo real. Porque si no prestas esa atención, y esa es una de las lecciones que hemos aprendido todos estos años, si estás distraído con otras cosas, no puedes tomar decisiones adecuadas. La política, en realidad, es la administración de recursos limitados. Y la búsqueda de intereses que, como decía el filósofo Isaiah Berlin, a veces dos causas igualmente justas pueden no ser compatibles entre sí. Entonces, la democracia requiere esa conciencia experimental, que quiere decir que uno no confía sus decisiones ni sus opiniones a otros, que uno lo comprueba visualmente, experimentalmente. Claro, eso implica también, para que ese método experimental que estoy defendiendo aquí funcione, hacen falta instituciones que no siempre están a la altura de las cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando el presidente Obama en Estados Unidos hace unos años estaba hablando de que había que ser menos sectario políticamente, ¿no? Y él decía, no solo el que lea las páginas editoriales del Wall Street Journal, tiene que leer también las páginas editoriales del New York Times alguna vez. Y yo me fijé que él decía, no que tenía que leer el lector del Wall Street Journal, tenía que leer el New York Times, las páginas editoriales. ¿Por qué? Porque
una gran parte de la información no editorial, se supone que va a ser muy parecida en todas partes. Un déficit muy importante de la tarea educativa del sistema democrático español, de la tarea de la pedagogía del sistema, ha sido la ideologización y el clientelismo cada vez mayores en los que han vivido los medios, ¿no? Los medios públicos, porque hemos permitido que haya medios públicos que son partidistas, medios públicos que no tienen la obligación. Es decir, la única justificación para que exista un medio público de comunicación es que dé el máximo de información lo más objetiva que pueda, al servicio de todos los ciudadanos. Hemos permitido que se creen medios públicos de comunicación que son absolutamente ideológicos y embusteros, ¿no? Y también hemos consentido, y los que escribimos en los periódicos tenemos responsabilidades, cada uno en su nivel, ¿no? Hemos consentido que los periódicos cada vez sean menos informativos, ¿no? Cada vez más lo que busca el lector del periódico es la confirmación de sus prejuicios, ¿no? Tú vas leyendo, vas a buscar a tu columnista porque sabes que te va a decir aquello que quieres leer. Pero el periódico no tiene que confirmarnos aquello que nosotros queremos leer. Lo que el periódico tiene que hacer es informarnos al máximo. Claro, eso implica dinero, eso implica esfuerzo, implica exigencia y también implica, claro, responsabilidad. Y eso es otra parte fundamental de la educación ciudadana, el sentido de responsabilidad. Ese sentido de responsabilidad, curiosamente, ha sido muy poco. La clase política, tal como ha existido hasta ahora, jamás ha querido difundir ese sentido de la responsabilidad, ¿no? Ahora en el último año se hablaba mucho del populismo, ¿no? Que había llegado a España el populismo. Y decía, el populismo lleva ejerciéndose en España hace mucho, mucho tiempo. En el populismo se ha basado el control de los partidos políticos en las regiones o en las ciudades durante legislaturas y legislaturas, ¿no? Esa idea de que el miembro del pueblo, por ser parte del pueblo, simplemente por eso tiene derecho a ser halagado por los que mandan, ¿no? Es decir, la idea de que tú tienes derecho a la educación y nadie te explica que ese derecho implica la responsabilidad de estudiar y la responsabilidad de cuidar lo que es público. Tienes derecho a la sanidad pública, pero nadie te explica que ese derecho se corresponde con la responsabilidad de ser austero y de ser cuidadoso en esa administración, ¿no? Esa idea, y sobre todo esa idea cuando desapareció casi por completo, fue en esos años tremendos del boom, ¿no? Esos años tremendos del delirio especulativo, en el que en España se perdió el sentido de la realidad. Se perdió una gran parte no todo el mundo, porque para mucha gente la vida siguió siendo igual de dura, ¿no? Pero parecía que se podía hacer cualquier cosa, que a nadie había que pedirle cuentas. Ni se le pedía cuentas al que mandaba, ni se le pedía cuentas tampoco a un padre sobre la educación de sus hijos o a una madre, ¿no? Es decir, eso de que, como tú eres parte de este pueblo elegido que es tan extraordinario, como por el simple hecho de ser miembro de esta comunidad tienes derecho a ese orgullo, a ti no se te puede pedir nada. Y claro, eso es una cosa tóxica por una razón, y es que la razón es que los recursos, como he dicho primero, la democracia es muy frágil y muy cara, y los recursos son muy limitados. Entonces tenemos que saber que si tenemos algo, si no lo defendemos nosotros, no lo va a defender nadie. Para la clase política era mucho mejor esa idea de que ellos presentarse a sí mismos como los benévolos repartidores de favores, ¿no? Que lo mismo te organizaban un concierto gratuito, por supuesto, que te pagaban una fiesta o lo que fuera, ¿no? Ha llegado una época más difícil en la cual eso ya no está tan claro, en la que está claro que si no hay ejercicio de la responsabilidad personal, no hay ciudadanía, y en la que también
tenemos que tener conciencia de que hay un orden de prioridades. Es decir, todo el mundo, cuando uno ve los recortes tremendos que ha habido en todo, en sanidad, en educación y todo eso, y ves que con esos recortes se sigue gastando dinero en la promoción pública de festividades religiosas o de fallas o de cosas de ese, pero vamos a ver, esto hasta qué punto puede ser permitido, ¿no? Entonces, eso forma parte de esa exigencia que yo decía del método experimental. Vamos a ver cómo son las cosas de verdad, vamos a intentar comprenderlas, vamos a vigilar a los encargados de administrar, porque tenemos que controlarlo todo al máximo, como quien hace un experimento científico. Otro elemento fundamental de la educación es lo que se llamó se intentó llamar educación para la ciudadanía, ¿no? Es decir, necesitamos explicar, porque no se aprende de manera natural, y hay que explicarlo en la escuela, y hay que explicarlo en todas partes, los principios fundamentales del sistema democrático. Tenemos que explicar el imperio de la ley, tenemos que explicar el hecho de que la administración tiene que ser en su mayor parte profesional, austera, independiente. Eso hay que explicarlo, hay que explicar cómo funcionan las instituciones, hay que explicarlo, y eso no solo compete a los que mandan y a los educadores, compete también a los propios ciudadanos. Y el hecho de que estemos aquí, por ejemplo, hoy, indica un paso que estamos dando. Tenemos que saber cómo funcionan las cosas. Tenemos que tener un conocimiento certero del funcionamiento de nuestra administración, de nuestro sistema. No es solo esa adhesión vaga hacia ideales abstractos. Tenemos que buscarnos al máximo la cercanía con lo concreto. Y todo esto conduce a algo que me parece también fundamental, y es, nosotros tenemos un sistema, nos hemos dado un sistema democrático y un estado de bienestar que ha costado mucho construir y que inmediatamente está siendo puesto en cuestión y que está retrocediendo continuamente. Pero tenemos que ser conscientes del mundo en el que estamos. Hay una parte fundamental de la educación que tiene que ver con la necesidad de crear una sociedad que sea lo bastante próspera como para sostener un modelo económico y un modelo de derechos y de servicios que son muy caros. Y eso es una cosa, ese es un debate que en nuestro país, a mí una cosa que me inquieta, que en todo lo que está cambiando a lo largo de este año, hay cosas de las que no se habla, ¿no? Una de las cosas que no se habla es la educación de verdad, y otra cosa de las que no se habla es qué modelo económico tenemos que tener nosotros. Hay en el mundo la idea neoliberal, que está muy difundida en Estados Unidos, es que o se elige el dinamismo económico, el crecimiento, la eficacia, o se elige la protección social, y eso lleva al estancamiento, al déficit, a la pobreza y todo eso. Eso es mentira. Eso es mentira. En primer lugar, en Estados Unidos, país que conozco bastante bien, hay millones y millones de personas que no tienen protección sanitaria, pero el Estado gasta más dinero en sanidad que en Europa. Y hay sociedades en las cuales se demuestra a diario que es perfectamente compatible el estado de bienestar, la noción ecologista del respeto al medio ambiente y de la necesidad de hacer frente a un modelo de crecimiento que lleva al desastre, la necesidad de hacer frente de manera creativa y práctica al cambio climático, y que al mismo tiempo están teniendo un gran desarrollo económico. Países como vecinos nuestros, ¿no?, han demostrado y demuestran que puede haber dinamismo económico máximo y protección social máxima, y al mismo tiempo democracia de alta calidad. Pero para que eso ocurra en un país como el nuestro, necesitamos un sistema educativo que de verdad haga que podamos desarrollar nuestras mejores capacidades.
¿Cuántos científicos españoles conozco yo que hay que están en Estados Unidos y que no pueden volver? No pasa nada porque un científico esté fuera de su país. Pero cuando un país forma a las personas y luego no puede sostenerlas y luego no les da un trabajo, ¿cuál es el rendimiento que va a tener esa persona? ¿No? Entonces nosotros, hay un debate que necesitamos, que es nosotros qué sabemos hacer, nosotros cómo podemos sostener un sistema que sea justo, que sea igualitario y que al mismo tiempo produzca la suficiente riqueza como para que eso sea factible. Hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que España tiene una serie de valores, de posibilidades económicas, muchas de ellas relacionadas con la cultura y con el conocimiento, y son las menos cuidadas. Nosotros somos una potencia mundial, por ejemplo, por la universalidad de nuestro idioma, por nuestro patrimonio cultural. Tenemos una industria del libro que es una de las más importantes del mundo. Tenemos una posibilidad de difusión y de conocimiento extraordinaria. Y da la casualidad que esa es la parte de nuestro país que menos aprovechamos y que menos desarrollamos. La educación está relacionada para mí fundamentalmente con la posibilidad de crear un modelo económico que favorezca eso, la prosperidad y la justicia. Y ese modelo económico tiene que ver con el conocimiento y con la educación en el sentido más completo. La cultura y la educación. En España se piensa, para la derecha la cultura es simplemente despreciable, porque les parece sospechoso, les parece. Para la izquierda está llena de sospecha también, de sospecha de elitismo, ¿no? ¿Saben cuántos puestos de trabajo crea la industria cultural? Digo la industria cultural, museos, libros, bibliotecas, con salas de conciertos. La industria cultural crea en la Unión Europea más puestos de trabajo que la industria del automóvil. Cuando nosotros nos hemos dedicado a un modelo productivo basado en la ignorancia, basado en la falta de cualificación y en la especulación, estábamos sacrificando otro modelo posible, que es el que yo creo que es puede ser el más productivo y también el más justo, y el que puede colaborar más al bienestar y a una especie de felicidad cívica, ¿no? Nosotros necesitamos la educación para para desarrollar las capacidades al máximo, las capacidades de la gente. Necesitamos la educación para favorecer esas industrias culturales que nos pueden crear puestos de trabajo permanentes y de alta calidad. Y lo necesitamos también porque cuanto más civilizados seamos, es decir, cuanto más capaces seamos de disfrutar de las cosas, de disfrutar de un concierto o de un libro o de un paisaje, yo creo que vamos a ser más felices. Y eso me parece, hay en las Cortes de Cádiz, en la Constitución de 1812, dice que quieren crear un país de ciudadanos justos y benéficos, ¿no? La Declaración de Independencia de Estados Unidos dice que la función del Estado es que todas las personas tienen el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, ¿no? Es extraordinario eso, que ese derecho a esa búsqueda esté recogido en un documento político, ¿no? esté recogido en una Constitución. A mí me parece que ese desarrollo o esa insistencia en la educación, en el conocimiento, es una de las pocas garantías de verdad de que nuestro sistema democrático es sostenible, ¿no? Entre otras cosas porque la dictadura, la uniformidad, el aburrimiento, el comercialismo máximo, ¿no?, que tantas veces aceptamos, es muy aburrido, ¿no?
Yo creo que hay en cada uno está la posibilidad de disfrutar al máximo de sus mejores capacidades, ¿no? Muchos de nosotros, muchos de los que están aquí hoy, de los que estamos aquí en esta mesa, hemos hecho aquello aquello para lo que estábamos más o menos capacitados, aquello que nos gustaba, lo hemos hecho porque hemos tenido la suerte histórica y la suerte civil de disfrutar de una educación y de una época de cambio y de progreso en nuestro país, ¿no? Ahora ese progreso está muy en cuestión, pero no creo que tengamos el derecho a mirarlo por encima del hombro o a despreciarlo, porque en el momento en que lo despreciemos, el momento en que dejemos de valorarlo, ya estamos empezando a perderlo. Nada importante, todo lo que es importante es muy frágil. Y si uno mismo no defiende aquello que le importa, nadie lo va a defender. Y eso es una de las tareas fundamentales de la ciudadanía, ¿no? Es decir, aquello que yo tengo que hacer como ciudadano, no voy a esperar que lo haga otro, ¿no? Eso en el ámbito de la vida de cada uno, ¿no? Hay muchas veces una tendencia como al cinismo o al nihilismo, es decir, no importa nada sirve de nada, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que tiene que hacer, y para eso le sirve ese método experimental que hablaba y esa vocación de racionalidad, es mirar uno delante de sí mismo qué puede hacer. ¿Qué puede hacer para que las cosas sean algo mejores? Cuando un escritor está delante de una página, un escritor sabe que no puede controlar el tiempo atmosférico, que no puede controlar el tipo de cambio del euro y el dólar, que no puede controlar nada, pero puede controlar esa página. Entonces yo creo que el ejercicio de la ciudadanía consiste en qué parte puedo controlar yo, qué parte puedo yo hacer. Y esa parte, lo que distingue al ciudadano es que el ciudadano no busca ni acepta excusas para no ocuparse de esa parte. Yo creo que eso es aquello que más satisfacción le puede dar a uno, ¿no? Hacer la pequeña parte que a uno le toca, a hacerlo lo mejor que puede. En mi trabajo, esa parte consiste sobre todo en lo que les decía. Tienes que hacer una página y tienes que hacer la mejor página que puedas hacer. Tienes que dar una clase y tienes que dar la mejor clase, ¿no? Para mí ese es el ejercicio de la ciudadanía. Para mí eso es lo que justifica el esfuerzo de la educación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del público o de los ciudadanos? Perdón. Bueno, público también. No, nadie. Pues que yo lo veo, nadie levanta la mano. Pues hago yo la pregunta. Venga, Pedro Julián. Como habla de la historia, que hay que recordarla y tenerla en cuenta, ¿qué le parece a usted que se explique lo de la memoria histórica? Eso es una cuestión fundamental. El término memoria histórica es un término muy ambiguo porque parece que pone juntas dos cosas que son distintas, ¿no? ¿Por qué? Porque la memoria es personal y la historia no lo es, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene nuestra obligación con respecto a nuestra memoria es una obligación privada. Tenemos una relación privada con la memoria, ¿no? La historia es otra cosa distinta, ¿no? Yo creo que en un sistema democrático es, como decía antes, fundamental por una parte el conocimiento histórico,
Pero también es fundamental, y aquí viene la parte de la memoria, honrar la memoria de los que han sufrido, de los que han sido asesinados o perseguidos, de los que han sido dañados injustamente, ¿no? Eso forma parte de eso, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo con respecto a lo que ha ocurrido en el País Vasco, ¿no? Necesitamos el conocimiento real y detallado, que eso no se olvide, y necesitamos, ya viene la parte de la memoria, conectarlo con el derecho a la restitución y a la compensación, en la medida de lo posible, a las víctimas. Ahora bien, nada de eso justifica la tergiversación o la simplificación de los hechos históricos. Muchas veces, bajo el nombre de memoria histórica, hay una frase que me gusta de un senador americano que dice, un senador demócrata de Nueva York muy célebre, que dice: cada uno tiene derecho a su propia opinión, pero no a sus propios hechos. Quiero decir, los hechos son comunes, las opiniones son nuestras, pero los hechos son comunes. Entonces yo creo que con respecto a los hechos históricos, las afinidades sentimentales no pueden llevarnos a aceptar la mentira o la simplificación. Es decir, cuando nosotros éramos niños, se nos contó una versión de la historia completamente embustera y sectaria. A veces veo que se quieren contar otras versiones de la historia también igual de embusteras y de sectarias en otra dirección, ¿no? Y eso es una falta de respeto muy grande a los que han sufrido de verdad. Lo peor una cosa que tienen las víctimas es que no son victimistas. Las víctimas de algo, cuando usted ve una víctima de verdad, no es victimista. No tiene tiempo, no tiene energía para ser victimista. Los que son victimistas son los que se apuntan el sufrimiento de otros, ¿no?, para defender sus propios intereses, ¿no? Yo creo que es fundamental esas dos cosas que le digo. Por una parte, el conocimiento histórico fehaciente y comprobado, en la medida de lo posible. Y por otra parte, el respeto al sufrimiento particular de las personas y el derecho de las personas al reconocimiento de ese dolor, ¿no? Sí, buenas tardes. La ciudadanía, en mi modesta opinión, estamos un tanto despistados, ¿no?, por tanto cambio y cambios profundos que ha habido en la sociedad en general, en todo el mundo, ¿no? Me viene a la memoria ahora un chiste gráfico de estos que ponía el Roto en El País. Aparecía un señor con una cacerola en el cauce de un río, y estaba todo el río con pececillos y tal, y hacía una reflexión aquel señor con la cacerola. Dice: si les asustas suficientemente, ellos solo se meten en la cazuela. Esto enlaza un poco en este despiste que podemos padecer la ciudadanía, enlaza un poco con un apunte que ha hecho usted al modelo económico que podemos seguir. En ese aspecto, yo soy técnico, sigo trabajando por una empresa francesa, y hace unos meses estaba trabajando en Vitoria y recibía un correíto en el móvil donde me mandaban las notas de uno de mis dos hijos, el mayor, ¿no? Es bastante brillante, y yo comentaba con el responsable de mantenimiento de la fábrica, que tengo bastante confianza con él, le decía: pues mira, me pasan las notas del crío y tal, son bastante brillantes, todo 9, 10, tal, y me dijo tajantemente: no sirve para nada. Tu hijo, que es muy brillante y tal y cual, y que tiene una nota estupenda, al final terminará trabajando para aquel mediocre que saca el 5, el 6,
y tal y cual, porque esos son los que realmente se proyectan. No sé si nos podrías arrojar un poco de luz, porque este mismo me recomendaba, lee un libro de Robert Kiyosaki, no sé si... bueno, es un defensor a ultranza del capitalismo más feroz, y la verdad es que le hice caso, compré el libro y todavía sigo espantado del tema, ¿no? Porque el tío lo que apunta es a un modelo absolutamente capitalista y desechando cualquier cosa que no sea lo que es puramente dinero o lo que lleva intrínsecamente el asunto. Ese es el modelo, como yo decía, es el modelo que se quiere presentar como único posible, ¿no? Pero está claro que eso no es así. En primer lugar, está claro también, y yo creo que eso es muy importante que lo sepamos, es decir, las personas con una gran formación lo tienen bastante difícil, pero lo tienen mucho más difícil los que no tienen formación. Y eso es una cosa que es muy importante que tengamos clara. Y cuando hablo de formación, no hablo solo de cualificación, hablo de formación de verdad. Las personas que han aprendido bien algo tienen muchas más posibilidades que los que no lo han aprendido. Las personas que han aprendido bien un idioma tienen más posibilidades que los que no lo han aprendido el idioma. Después está claro la injusticia y está sobre todo ese modelo económico que quiere imponerse y que es un modelo muy poderoso porque es el modelo de China y el modelo sobre todo de China y de una parte de Estados Unidos, ¿no? El modelo del Partido Republicano Americano y el modelo que aquí han importado la mayor parte de los dirigentes del Partido Popular, ¿no? Es decir, el Partido Popular en España era un partido que imitaba, que tenía como un modelo hasta cierto punto a los conservadores europeos, es decir, conservadores sociales, pero también con una proyección de bienestar social, ¿no? Es decir, el modelo alemán o el modelo de la democracia cristiana, y ellos cambiaron ese modelo por el modelo de la derecha republicana americana, ¿no? Entonces, ese es un modelo que se quiere imponer. La única forma que nosotros tenemos de buscar otro modelo es la defensa de la mejor parte de nuestro modelo europeo, ¿no? No tenemos otra, porque además la Unión Europea tiene la fuerza suficiente. La Unión Europea, por ejemplo, es la única institución que le planta cara a compañías como Google o como Amazon. Estados Unidos no le va a plantar cara, porque dependen del dinero que esas grandes compañías pagan en las campañas políticas. La única institución en el mundo que puede hacer un poco de frente a esos monopolios es la Unión Europea, ¿no? Hay esa regla que dicen que es el 7-20-50, ¿no? La Unión Europea es el 7% de la población, el mundial el 20% del PIB y el 50% del gasto social, incluyendo en gasto social la ayuda al desarrollo y fuera de Europa, ¿no? Entonces, está claro para mí que esa es la única posibilidad que nosotros tenemos, porque además, le voy a decir una cosa, lo peor de todos estos capitalistas tan partidarios de la desaparición del Estado y de la iniciativa privada es que es mentira, porque esos grandes, es decir, esta gente defiende la libertad de mercado y de empresa para los pobres, porque ellos sus máximos beneficios los sacan de contratos del gobierno. Es decir, en Estados Unidos, quien gana dinero de verdad no son los que juegan en ese mercado libre mitológico del que hablan, son los que consiguen contratos con el gobierno, son los que consiguen contratos para venderle sistemas de seguridad al gobierno americano, son los que tienen las contratas para la protección, son los que fabrican los drones, ¿no? Entonces, cuando nos digan que es que el mercado libre es la única... No, si es que la prueba principal de que eso no es cierto son ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo lo digo, y tampoco tenemos que exagerar la idea de la confusión. Es que ha habido una época que las cosas fueron más claras. No, a veces hay personas así de nuestra generación que parece que tienen nostalgia de cuando las cosas eran más claras.
que no eran más claras, tú eras más simple. Nosotros estábamos dispuestos a aceptar mayores simplicidades, pero las cosas no eran más claras, las cosas eran igual de complejas que ahora. Buenas noches, señor Muñoz Molina. Muchas gracias por dedicar parte de su tiempo a nuestro pueblo, Manzanares. En su intervención ha hecho mención a la información de la prensa, ya que usted vive la mitad de su tiempo en Estados Unidos. ¿Qué diferencia hay entre la prensa en Estados Unidos y en España? Y, abusando de que está usted aquí, una segunda pregunta, y ¿es posible, por ejemplo, en un estado como Estados Unidos, que se den situaciones como las que se dan en España, con las púnicas, ERES, Gürteles, etcétera, etcétera? Muchas gracias. Mire, voy a empezar por la segunda. Hace unos meses el speaker, el portavoz del Congreso del Estado de Nueva York, fue detenido y esposado en su propio despacho, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos que pensar que somos especialmente, ni siquiera tenemos que tener el narcisismo inverso de pensar que somos peores que cualquiera, ¿no? Donde hay poder y donde hay dinero hay corrupción. Y donde hay mucho dinero hay mucha corrupción. Y donde el dinero manda tanto como manda en Estados Unidos, pues claro que hay mucha corrupción. Nosotros no tenemos un destino particular. Una de las grandes simplezas que nos hemos creído durante mucho tiempo era que los españoles éramos distintos, que estábamos marcados por un... No, hay zonas de corrupción muy graves y hay zonas de honradez, pero ya está, no tenemos nada, es decir, tenemos que avergonzarnos de lo que nos pasa, pero tenemos que ser conscientes de que lo que nos pasa en otros sitios. Eso no lo justifica, eso indica simplemente que la gravedad del problema, que hay que crear los sistemas más eficaces que se pueda de control de la acción pública, ¿no? Pero piense en Estados Unidos, por ejemplo, piense en el negocio de las cárceles privadas. En Estados Unidos hay muchas cárceles que son privadas. Entonces, los dueños, ¿cómo se llama eso? Los arrendatarios de ese servicio cobran al gobierno generalmente de los estados o a las ciudades, y claro, hacen el gasto mínimo para los presos. ¿Te imaginas la cosa que eso fuera posible en España? Que hubiera una cárcel privada y que los dueños de la cárcel redujeran la alimentación o el servicio sanitario a los presos para sacar más beneficio. Con respecto a la prensa, en Estados Unidos hay mundos muy distintos, ¿no? Es un mundo mucho menos homogéneo que el nuestro, ¿no? En Estados Unidos hay periódicos y medios que tienen unos estándares de rigor y de control de los hechos muy superiores a nuestro país. Pero también hay una gran parte una parte muy grande de población que solo se guía por medios extremadamente tendenciosos, sobre todo un canal que se llama Fox News, que pertenece a Murdoch, al millonario Rupert Murdoch, ¿no? Que son los mayores defensores siempre de la extrema derecha republicana, ¿no? Entonces hay una parte de la población que solo se informa a través de Fox News, y déjeme decirle que usted se puede espantar de lo conservador o lo intransigente que puede ser una persona de derechas en España. No le quiero contar lo que puede ser un republicano de Estados Unidos, ¿no? Que en Estados Unidos el Partido Republicano ha tenido una deriva integrista muy grave, ¿no? Lo que sí, insisto, lo que sí hay, por ejemplo, en Estados Unidos es una gran radio pública y una gran televisión pública. Son públicos no en el sentido español o europeo, son públicos porque los sostiene el público. Los sostenemos los oyentes o los espectadores.
contribuimos un dinero, cada cual lo que puede, a cambio de una declaración fiscal. Entonces sabes que hay una radio pública y una televisión pública que son modelos de transparencia y de objetividad informativa. Y luego los periódicos serios, tienen una cosa muy rigurosa que es el control máximo de los datos, de las cosas, ¿no? Y la separación rigurosa entre información y opinión. A mí eso me parece muy importante. El New York Times, por ejemplo, tiene una página de opinión y ya está, no hay más, ¿no? Entonces eso me parece muy serio. Ahora también en los grandes periódicos americanos se han colado a veces embustes tremendos y engaños muy grandes. Entonces, me gustaría conocer su opinión, señor Muñoz Molina, respecto al modelo educativo en España y el cambio que se produce en cada momento por los cambios de color de cada gobierno. Y si eso tiene realmente una posible solución para evitar esos bandazos que al final no conducen más que a la mucha menor formación de los estudiantes de la enseñanza general básica. Gracias. Como le he dicho antes, yo creo que eso es uno de los problemas más graves que tenemos y me preocupa también y me extraña que eso no esté sobre la mesa, ¿no? Dada la situación de internacional de nuestro sistema educativo, dado la situación de nuestras universidades y todo eso, ¿no? Yo creo que si no hay una reflexión pública, seria, y un pacto nacional a largo plazo sobre la educación, no vamos a ninguna parte, porque este sistema que se ha tenido durante todo este tiempo, que ha sido cambios de leyes continuamente según quién gobernaba, cambios de sistemas según en qué comunidad se hacía. En España, es que ¿sabe lo que pasa? Que en España nadie se toma en serio de verdad la educación y el conocimiento. Eso es el problema que hay. No se lo toman en serio ni los que gobiernan y muchas veces no se lo toman en serio ni hasta los padres de los niños. No hay conciencia del valor del conocimiento, no hay respeto al conocimiento, hay desconfianza hacia el conocimiento. Y es una cosa muy antigua. He traído una edición de los entremeses de Cervantes y hay uno de los entremeses que es la elección de los alcaldes de Laganzo. Es un entremés en el que varios candidatos a alcaldes discuten sus méritos para ver cuál va a ser nombrado, ¿no? Y entonces hay uno que se llama Humillos, al que le van a hacer ese examen, ¿no? sobre sus capacidades para ser alcalde. Y entonces le pregunta el bachiller, que es el encargado de comprobar la preparación de cada uno, le pregunta: ¿sabéis leer, Humillos? Y Humillos contesta: no, por cierto, ni tal se probará que en mi linaje haya persona de tan poco asiento que se ponga a aprender esas quimeras que llevan a los hombres al brasero y a las mujeres a la casa llana. Leer no sé, mas sé otras cosas tales que llevan al leer ventajas muchas. Tristemente, eso es una realidad en nuestro país. Es una realidad, como he dicho, que nadie con poder ha hecho nada por remediar. ¿Era una pregunta más? Sí. La mía será breve. Lo primero, agradecerle la ponencia tan clara y tan precisa que ha hecho, y lo segundo, hacerle dos breves preguntas, a ver si puede responderlas también brevemente para dejar a otros que hablen. Usted ha dicho al principio de su ponencia que los españoles estamos acostumbrados a elevar el tono de la voz para contraargumentarnos, ¿no? Lo vemos en televisión, lo vemos en política, lo vemos en cualquier sitio. ¿Cómo un ciudadano un ciudadano, entre comillas, educado, puede enfrentarse y parar eso? ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Y la segunda y breve pregunta es: también ha mencionado la complejidad, y es un tema muy apasionante, pero es que vivimos entre simplezas o simplicidades. ¿Cómo cree usted que un ciudadano podría dar el primer paso y empezar a conocer la complejidad
Gracias. Pues mire, frente al griterío, lo único que puede hacer uno es no levantar el tono de voz. Y así te prestará un poco más de atención, ¿no? Claro, el problema es que el que grita parece que se oye más, pero yo creo que eso es una de las cosas que se predican con el ejemplo y con la acción, ¿no? Y con respecto a la complejidad, es que tenemos que vencer el problema de estas cosas es que hay tendencias muy arraigadas en el ser humano, ¿no? Nosotros queremos que las cosas sean simples. Necesitamos, entre otras cosas, necesitamos simplificar las cosas para poder entenderlas. Hay una frase célebre de Einstein, ¿no?, que dice: las cosas tienen que hacerse sencillas, pero no demasiado sencillas. Necesitamos, para comprender, necesitamos simplificar. No podemos tomar todos los datos de realidad, tenemos que elegir un cierto número de datos significativos, ¿no? Un científico no toma todos los datos, toma unos cuantos, ¿no? Y es el ejercicio de no aceptar el halago de la sencillez, de lo simple, ¿no? Es decir, es mucho más sencillo creer que los que son como tú son buenos y los que tienen otro color son sospechosos. Pues, hay impulsos genéticos que nos llevan a eso, pero nosotros tenemos que hacer el ejercicio de evitarlo, de negarnos a esa especie de halago, ¿no? Porque además, si le prestas un poco de atención, la complejidad es mucho más entretenida, ¿no? Hay tantos factores, hay tantas cosas interesantes que ver, ¿no? Lo que es aburrido es la simplicidad, ¿no? Pero es una actitud que uno tiene que cultivar, igual que cultivas la actitud de ser tolerante, o que cultivas la actitud de no tirar un papel al suelo. Son actitudes que el ciudadano cultiva en su vida diaria. Buenas tardes. Todo lo que era sólido, o parecía, resultó frágil. Hoy que estamos en un momento que pretenden hacernos creer que estamos en un momento frágil, hasta incluso caótico, ¿es un momento de esperanza? Claro que sí, por supuesto que sí. Es decir, hay muchas cosas que son difíciles y que están mal, pero hay otras que tenemos todavía. Nosotros hemos visto cómo nuestro país cambiaba. Hemos visto cómo cosas que parecían imposibles se hacían. Cosas que hemos visto que cuando se murió Franco, uno leía a veces cosas en la prensa extranjera que te resultaban desoladoras, ¿no? Decía, bueno, cuando se muera el dictador, los españoles se dedicarán a matarse otra vez, o todo eso, ¿no? Nosotros hemos hecho cosas y miren, nuestro país ha vencido a un movimiento terrorista sanguinario con un apoyo social muy grande, y lo ha vencido dentro de la ley. Cuando alguien se ha saltado la ley, ha sido castigado, y lo hemos vencido sin leyes especiales, sin cadena perpetua, sin pena de muerte. Yo recuerdo, un poco después del 11 de septiembre, yo estaba en Nueva York y veo un titular en un periódico, en el New York Times, en la portada: España se niega a extraditar a no sé qué acusado de terrorismo porque España no extradita a países donde hay pena de muerte. A mí eso me llena de orgullo. No, la gente busca orgullos idiotas, el orgullo de que tu equipo de fútbol ha ganado, que tal. A mí lo que me llena de orgullo es eso. Nosotros hemos hecho eso. Nosotros hemos avanzado. Es decir, hace unos años yo estaba en París y había unas manifestaciones tremendas contra la posibilidad del matrimonio homosexual. Nuestra sociedad, que era una sociedad tan terriblemente machista hace nada, ha llevado a cabo eso sin el menor problema. Nosotros hemos recibido una inundación de emigrantes enormes,
Nosotros no tenemos un partido racista de extrema derecha. Nosotros tenemos muchos problemas, claro que sí, pero otra de las cosas de lo que yo he hablado del método experimental es el fijarse en distinguir qué funciona, qué no funciona, qué tenemos y qué no tenemos. Nosotros tenemos... ¿Usted sabe lo que es ponerse malo en Estados Unidos? Eso es una cosa... En Estados Unidos, en la mayor parte del mundo, nosotros tenemos eso. Y eso es una cosa que la ha construido nuestro país. La hemos construido con nuestro trabajo, con la ayuda de la Unión Europea, pero lo hemos construido nosotros. Entonces, yo no puedo... Nadie es nihilista en su vida diaria, ¿no? Nosotros nos ponemos, cuando hablamos de política, somos apocalípticos. Pero ni usted ni yo en nuestra vida diaria somos apocalípticos. Sabemos que las cosas pueden ir mejor, pueden ir peor, pero no vamos a negar lo que tenemos. Entonces yo creo que es un ejercicio de sobriedad y de racionalidad, ¿no? Es decir, a ver qué tengo que vale la pena preservar, cómo lo puedo preservar, qué tengo que cambiar para hacer mejor. Pero son cosas muy concretas, ¿no? Esas grandes afirmaciones, ¿no? Estos últimos 40 años han sido una vergüenza. ¿Eso dónde nos lleva? Eso no se lo cree nadie, no se lo cree ni el que lo dice, ¿no? Entonces, yo no soy pesimista, tampoco soy optimista. Quiero decirle que sé que las cosas unas veces van mejor y otras van a peor. Y sé que a veces, como dice, hay una cosa que dice Borges, dice que los seres humanos tienen la temible potestad de elegir el infierno, ¿no? A veces las sociedades han hecho cosas espantosas, ¿no? Pero también se han hecho cosas muy buenas. Entonces, yo lo que creo es que lo que hay que es ejercitar, eso que yo decía antes, ejercitar esa ciudadanía para contribuir por lo menos a que lo peor no progrese, ¿no? Es esa cosa de los médicos hipocráticos, que es también el juramento hipocrático, que es el principio también del budismo, ¿no? Es decir, lo primero, por lo pronto, no hacer daño, ¿no? Es decir, si vamos a hacer algo, por lo pronto, si hacemos algo, que sea mejor que no hacer nada, ¿no? No hacer daño, ¿no? Esa cautela, ¿no? Que eso va en contra, claro, de las tendencias verbosas y radicales, pero ya le digo, nosotros no somos distintos, ¿eh? Ni para bien ni para mal. Muy bien, pues muchas gracias a Muñoz Molina y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, y reanudaremos los cursos en el próximo otoño. Muchas buenas noches. Gracias.